vamos a entrar a la mesa con Héctor Javier Sánchez y con Jesús Cervantes. Les recuerdo que hoy no podrá estar con nosotros Alejandro Saldaña, que anda indispuesto. Ya sabe usted, él está en un tratamiento de su salud y hoy no le será posible estar. Nos mandó un mensaje y se oye todo así. No puede ni hablar el buen Alejandro, así que hay que se vaya recuperando prontito. Por lo pronto ya estamos viendo aquí, ¿es el último hombre Marlboro? Ah, no, es Héctor Javier Sánchez. Aquí está con nosotros y nosotras. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Hola Héctor, muy buenos días. Pues Malboro, también. ni fumamos, güey. Hola, Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, pues antes que nada, un saludo a Alejandro, que ojalá se recupere y que las cosas vayan mejor con él, ¿no? Sí, 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 yo también le envío un saludo muy, muy fuerte a Alejandro y que descanse, esperamos que se recupere y que ya esté aquí con nosotros próximamente. Así es, con un abrazo muy, muy fuerte, Alejandro. Sí, Así es. ojalá que Ernesto no lo espante, hombre, porque veo que no está Jesús tampoco, ¿no? No sé si Ernesto le espantó o qué sucedió ahí, ¿no? Para asustar a Jechucha está más que caramba, mi querido. Sí, 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 lo No, sé. la Jechucha es brava. Y bueno, y le agradezco ahorita a Ana María Méndez, que sí, es Sabina Berman, pues, como es que me olvidaba el nombre de la Ah, es que dijiste en una casota, pues es en Los Pinos, Ernesto. Ah, es en Los Pinos. No sabía dónde era dónde era. Sí, en esa entrevista que le hacen ahí a Claudia Sheinbaum y le pregunta sobre Harfush, pues dice que pues le parece un buen policía y bueno, pues claro que unos no estamos de acuerdo con esa mirada y esa visión y claro que nos preocupa que Harfush pues pudiera ser candidato de Morena para para la Ciudad de México o que esté en el gabinete de seguridad con la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues claro que sí es un tema que por lo menos a mí me preocupa. Ojalá no sea el caso, pero si les parece, y mientras se incorpora nuestra querida Jesusa, pues vamos entrando en materia, mi querido Héctor Javier, vaya desaguisado que se dio en toda esta situación para la elección interna de Morena. ¿Cuál estás viendo ahorita con los anuncios después de todo lo que sucedió con el desfase ya, el distanciamiento que tomó Marcelo Ebrard? Pues vemos que la dirigencia de Morena y Claudia Sheinbaum pues empiezan a tomar el control, empiezan a tomar el timón y parece ser que empiezan a perfilar toda una estrategia al nivel nacional desde ya. Mi querido Héctor Javier Sánchez, ¿cuál es tu mirada? Sí, coincido plenamente, ¿no? La verdad es que, bueno, primero por partes me parece pues muy triste que se hayan dado así las cosas. Si bien es cierto, hay cosas que se le atendieron perfectamente a Marcelo Ebrard. Hoy mismo estuvo haciendo el presidente un recuento de ellas. La cuestión que tuvo que ver, por ejemplo, con los tiempos, ¿no? Con las renuncias de, por ejemplo, de la jefa de gobierno en ese entonces, de Claudia Sheinbaum. Y bueno, aparentemente la misma urna, bueno, que el mismo Marcelo Ebrard pidió. Pero luego aparentemente pues hay una serie de inconsistencias que vieron ahí que ya por ahí las han enumerado de un 14% parece ser que de urnas precisamente pues con algunas, ¿cómo le llaman ellos? No irregularidades, sino con Inconsistencia. incidencias. Y bueno, a partir de ahí pues se viene dando este tipo de cosas. Yo creo que Claudia Sheinbaum hubiera ganado con o sin irregularidades o sin incidencias. Recordemos que pues prácticamente todas las encuestas, tanto las de Morena como las de la oposición a Morena, por ejemplo, las que publica el Reforma, las que publica el Universal, pues siempre la traían muy, muy arriba, ¿no? Y no solo la traían muy arriba, sino inclusive se había abierto un poco la brecha entre los dos, ¿no? Entonces, no sé, ahí me pareció que faltó pulir más las cosas, arreglar más antes de tener este tipo de situaciones, que por supuesto, ¿no? Ahora dejan a Marcelo Ebrard, pues en una situación donde pues ya llama cobardes tanto pues casi casi su pupilo, ¿no? Mario Delgado, y también al gobernador de Sonora, a Durazo, y eso pues obviamente pone muy, muy tensas las cosas, ¿no? He oído las frases que ha estado haciendo el presidente López Obrador desde antes de que se dieran a conocer los resultados, ya vamos a decir, oficiales de la votación.
en donde pues dijo, ¿no?, que no iba a haber necesidad de hacer una operación cicatriz porque no se estaba en busca de puestos, sino que pues ahora básicamente por el proyecto. Pero pues ya vimos que sí, ya vimos que desafortunadamente pues sí hay un conflicto ahí muy, muy fuerte. De hecho, pues, en algunos puntos hasta con cierta exageración, por ejemplo, el hecho de no haber dejado entrar a Malú Michel, si me estoy pronunciando bien, donde pues se acusan que las agredieron las policías. Si vemos los videos, no fue tanto así, sino que no las dejaron entrar. Yo no sé si efectivamente estuvieron mostrando los gafetes que desacreditaban o no, pero bueno, ahí quedó ese detalle, ¿no? Y he oído al presidente López Obrador, pues muy, no sé si llamarlo complaciente, o por lo menos tratando, sí, efectivamente, de hablar nuevamente a Marcelo Ebrard, diciendo que lo va a recibir cuando él quiera. Ayer se refirió a él como amigo, y hoy dijo que también era su hermano, ¿no? Entonces, me parece que está buscando la forma de que las cosas no pasen a mayores, esperemos que no. Y como pues bien decían, ahora ya pues la corcholata oficial va a ser pues Claudia Sheinbaum, y si se leen algunas de las columnas de hoy, pues por ahí hablan ya de algunas filtraciones que se dieron en el Tren Maya, con ese famoso retraso de 10 horas en donde el presidente López Obrador estuvo hablando con algunos de sus allegados, con algunos de sus, pues, tanto gobernadores, gobernadoras, como también representantes de los gabinetes, en donde ya les dijo que una vez que él le entregara el bastón de mando, pues ya se iba a decidir prácticamente desde el otro lado, ¿no? Y tal parece ser que ya empezó a suceder así, ¿no? Y obviamente al reiterar que ya no va a participar ni va a hablar en cuestiones que tienen que ver con Morena, pues le deja nada más dos cosas muy importantes, ¿no? El presupuesto, que dice él que este año sí lo entregan ellos, pero que obviamente ahí va a haber arreglos porque pues el otro año es muy importante en todos sentidos, porque bueno, muchas obras que va a concluir el presidente seguramente van a impactar en términos positivos para Morena, y por supuesto también habría que verlo desde la elección de candidatos, ¿no? Si recordemos, están las nuevas gobernaturas, está el Senado, está la Cámara de Diputados, y no sé, 2.400 y pico de presidencias municipales. Entonces sí, ya está totalmente metido, me parece ser que desde, pues ahora sí que desde el primer minuto, si no es que desde antes que ya se estaban hablando y que ya se estaba haciendo, digamos, pues un análisis de las tendencias de las votaciones o de las preferencias electorales. Creo que ya el equipo de Claudia Sheinbaum ya debe estar ahí pues tomando medidas en el asunto, viendo cómo le van a hacer. Me parece ser que levantaron más cuestiones que tienen que ver con género y algunas cuestiones que han quedado de parte del presidente López Obrador a deber, y que Claudia Sheinbaum pues ahí le va a meter mano, ¿no? Supongo. Y la otra parte importante, ahora que estaban mencionando lo de Omar García Harfuch, que a mí tampoco me simpatiza mucho, obviamente por los antecedentes, tanto familiares como por los de él mismo. Recordemos que él sale mucho a la palestra, si bien es cierto que aparentemente en la Ciudad de México viene haciendo buenas estrategias de seguridad. También cuando tuvo aquel atentado, si ustedes recuerdan, que salió, pues ahora sí que salió bien librado después de que le metieron hasta bazucazos ahí, pues sí, es cuando ha tenido más visibilidad política, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ahora? Me parece ser que el camino para la presidencia de la República y para Morena, la presidencia, dedicarse a concluir sus obras, dedicarse, pues ahora sí que a crear un ambiente que, pues, amortigüe, digamos, las posibles críticas que puede haber desde la oposición. Insisto, pues ahí está el Tren Maya, que ya lo empezaron ahora sí que a tener sus recorridos de supervisión. Ya anunció otro que iba a hacer desde Palenque a Cancún, me parece, o a Escárcega. Y obviamente pues seguir con el aeropuerto y con Dos Bocas y con el transísmico, del cual pues usualmente hablamos poco, pero que es una obra de mucha importancia, que pues tiene sus pros y sus contras, pero que seguramente va a marcar un parteaguas. Y Morena, pues perdón, y en el caso de Morena, sí, lo dije bien, pues con Mario Delgado, que va a seguir ahí por lo menos hasta que se decidan las candidaturas y todo eso, y con el equipo de Sheinbaum, pues van a delinear ya el próximo gobierno de aquí, de nuestro país. Esa sería, digamos, mi primera pues, participación. Gracias, Héctor. Pues todavía no se conecta Jesusa, ya le estamos mandando mensaje, pero parece que no le entra el mensaje, o sea, no debe tener conexión, algo debe estar pasando ahí con su señal.
Héctor, muchas gracias por lo que comentas. Hay una imagen, Héctor, que bueno, le pido a Sael, muchas gracias, se llama encuesta promedio. Y en esta imagen, Héctor, tú que vemos que a ti te gusta esta parte estadística y que la manejas muy bien. Y bueno, tú decías, hay una declaración que hace el equipo de Marcelo Ebrard de que el 14% de las casillas había alguna inconsistencia, pero era en la encuesta madre, ¿no? En la encuesta que hacía Morena. Y bueno, están las otras 4 encuestadoras, casas encuestadoras, que bueno, tuvimos aquí una mesa con Armando Bartra y con Lorenzo Meyer, y eso nos lo enfatizó así muy, muy bien Armando Bartra, pues que eran estas, que estaban las otras, ¿no? Las casas encuestadoras. ¿Cuál sería tu valoración de este promedio ya que se tienen y de cada una de las casas encuestadoras, pues que prácticamente tuvieron el mismo, hay pocas variaciones como estamos viendo aquí en la tabla, pero prácticamente tuvieron los mismos resultados, y sobre todo esto por lo que vendrá para las encuestas para la presidencia, y lo que hemos dicho que en otros espacios y en otros momentos las encuestas pues se han alejado de las realidades ya el día de la votación. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Fíjate que aquí hay varias cosas a destacar, ¿no? La primera sería que la encuesta que propuso el mismo Marcelo Ebrard, pues también da los resultados de las demás, ¿no? Con lo cual, pues obviamente ahí no hay una divergencia que tú pudieras decir, uy, pues ya aquí algo raro pasó, ¿no? Incluso la de él, la propia de él, pues yo creo que eso pues es un elemento que le quita argumentos a Marcelo Ebrard para estar, pues ahora sí que descalificando el proceso, ¿no? Otro punto que se ha comentado es este de 14% vamos a llamar inconsistencias, incidencias, como se le quiera llamar, y que esto qué tanto puede afectar, digamos, ahora sí que la validez de los resultados. Esto varía mucho. Aquí yo no conozco, por ejemplo, cuál fue el diseño de las muestras que hicieron. Obviamente, pues ahí se debe considerar la tasa de no respuesta que se puede obtener. No es una tasa de no respuesta homogénea para todo, ¿eh? Varía mucho. Por ejemplo, si haces un estudio en el caso de salud, donde vas a tomar muestras de sangre, ahí debes prever que por lo menos va a haber una tasa de no respuesta del 40 o 50%, con lo cual tú tienes que aumentar una muestra de un tamaño significativo para, pues obviamente, pues, disminuir, digamos, el efecto de esa tasa de no respuesta. Pero en otro tipo de encuestas, ahí, por ejemplo, no es necesario esperar una tasa de no respuesta del 50%, ¿no? Sino a lo mejor del 5, del 10%, 12%, dependiendo, digamos, qué es lo que estés buscando, qué tan sensibles son las preguntas y cuál es la población a la que te vas a dirigir. Yo no sé cuál fue la estratificación que hicieron, si en algún momento fue una muestra politápica. Aquí me refiero que primero pues tienes un marco muestral que es todo el país, digamos, por así que los 32 estados de la República. Luego podría venir una segunda etapa, que es hacer una selección de los estados en los que se va a tener. Luego quizás una de los estados, una por municipios y de municipios a localidades. Es decir, estoy hablando de varias etapas, por eso hablaba yo de un muestreo politápico o un muestreo nada más aleatorio, simple, ¿no? Dependiendo de esos detalles yo no los conozco. Entonces yo ahorita pues diría una falsedad si te dijera el 14% sí impactó de tal forma o no impactó, porque aquí habrá que ver, digamos, entre otros aspectos, estos aspectos que tienen que considerar. Me parece ser que, como bien lo preguntas tú, ya al ver el conjunto de todas las encuestas, incluyendo la encuesta madre y las encuestas espejos, pues ya no hay nada que decir, ¿no? Porque todas son consistentes. Y peor aún para el equipo de Marcelo Ebrard, que pues en las encuestas, insisto, que son tanto de Morena como de otras organizaciones, las que yo mencionaba, la del Universal, la del Reforma, la del Financiero, pues consistentemente han dado por lo menos desde hace un año la victoria precisamente a Claudia Sheinbaum. Gracias, Héctor. Pues bueno, de hecho, Adriana Cos ahorita nos está escribiendo en el chat, dice que por qué no hacemos una videocharla sobre este tema de las encuestas. No sé si ahorita nos va a dar como para clarificar varias dudas que la gente pueda tener. Aquí también te pediría tu comentario, Violeta, como economista, y que aquí estoy precisamente con dos personas que gustan mucho de las estadísticas y de cómo se llevan a cabo estas muestras. Si bien vamos a tener posteriormente alguna otra entrevista con un notario,
Pero además de eso, me gustaría también escuchar tus piensos, mi querida Violeta, porque, por ejemplo, y Héctor, ¿no? Estos discursos que se han manejado, pues es una consulta para 12,500 personas, pues eso no representa el país, etcétera. ¿Qué responder a ese tipo de declaraciones que luego hemos estado leyendo en varios lugares, Violeta? Bueno, pues sí, sería muy interesante hacer esa videocharla. Ya hemos platicado incluso con algunos actuarios, nos hemos comunicado ya con ellos y bueno, pues está pendiente y bueno, pues sería realmente interesante. Ya lo habíamos platicado desde que se presentó una parte de la metodología e insistimos que faltaba lo que ha comentado ahorita Héctor, que faltaba esta otra parte de conocer el diseño de la muestra. Morena quedó que iba a publicarla, pero bueno, vemos que el diseño de la muestra es consistente en función de que están todas las encuestadoras pues prácticamente teniendo los mismos resultados, el margen de error debe ser muy pequeño, no nos lo dijeron, nada más dijeron es muy pequeño el margen de error, tendríamos que conocer y tendríamos que ver cómo se diseñó la muestra. Eso sería pues muy interesante y muy importante conocerlo, sobre todo para terminar con este discurso que hemos estado escuchando en otros medios de comunicación de que hubo fraude, ¿no? Y que finalmente todas las encuestas están o tienen inconsistencias y no, eso aclararía mucho y sería de gran utilidad. Y bueno, lo otro que tú preguntas, Ernesto, ah, perdón, No Adelante. sé, bueno, si me lo, permites, Violeta, antes de que pases al otro tema que ibas a hablar no, con iba, Ernesto, iba, iba Es a sobre el decirlo de, mismo. ajá, sí, pero sí, Adelante. adelante, entonces. ajá, lo otro que tú preguntas sobre las 12,500 encuestas, si son representativas, sí, eso permite la estadística, ¿no? Tener alguna muestra que sea representativa y no tiene que ser, o sea, tenemos un universo general y de él podemos, o sea, o una población total y de él podemos agarrar una muestra, una cantidad de población que sea representativa en función con el tamaño general de la población. Y eso es parte de lo que permite pues la estadística y por eso decimos, tenemos que conocer dónde se hicieron estas encuestas, se hicieron en el espacio urbano, en el rural, en qué entidades, cuáles fueron las que se abarcaron, o sea, se abarcaron la totalidad, pero conocerlas, se hicieron a personas adultas, a jóvenes, a adultos mayores, se hicieron a hombres, se hicieron a mujeres, todo eso nos falta conocerla y conocerlo para tener como más elementos. Héctor, tú querías decir algo. Sí. Miren, esto de las muestras, de las encuestas, el muestreo es una especialidad, ahora sí que muy especial, valga la expresión, que permitan utilizarla, ¿no? Yo sé que se oye mal, pero la verdad es que así es, ¿no? A ver, el tamaño muestral, lo único que nos va a decir a nosotros, primero, no nos garantiza la representatividad. Ahorita, por ejemplo, yo puedo irme a la UAM Xochimilco, supongamos que hay ahí, no sé, 1,000 estudiantes, ¿no? Y Pero yo esa me sí voy a... representa a todo el país, lo siento, Héctor, ni modo. No, no, espérame, no, mira, Es broma, es no es que broma. quiero así, quiero ser esquemático. Entonces, imagínate que yo me meto a 4 salones, 5, y estudio de esos 1,000 estudiantes, a lo mejor estudio a 600 o 700. No necesariamente representan a todos ellos, ¿eh? Aquí el asunto es que lo voy a pasar a, digamos, a cuando hacemos una sopa, que estamos ahí calentándole, le ponemos a lo mejor sal y vemos cosas de estas. Cuando revolvemos la sopa y vemos y queremos ver si está caliente o si le falta sal o no, con una cucharadita que tomemos, ya nos damos cuenta de cómo está el asunto. No necesitamos tomarnos toda la sopa para ver si faltaba calentarse o no. El tamaño muestral, lo único que nos va a delimitar es cuál, digamos, va a ser el margen del parámetro que nosotros estamos buscando. En este caso, por ejemplo, el porcentaje de población que vota por uno u otro, y entonces ahí tú puedes poner un límite inferior y un límite superior, decir, bueno, 40%, por decir algo, está por Claudia Sheinbaum, y ese 40% se puede mover entre 38 y entre 42. Digamos, no es un estimador puntual. Solo tenemos cifras puntuales en los censos. Si ustedes ven en los censos de población, no hay intervalos de confianza porque se supone que se estudia toda la población.
Cuando nada más estudiamos una parte, ahí sí decimos, bueno, va a llover a las 2 de la tarde. Si yo tengo muchos datos, les puedo decir, va a llover entre la 1:50 y las 2:10. Pero si me voy al tanteo, les puedo decir, va a llover a las 2 de la tarde, a lo mejor entre las 10 de la mañana y entre las 6 de la tarde. No sé si me explico, ¿no? Entonces, a mayor tamaño muestral, ese parámetro que vamos a buscar va a ser más reducido, ¿no? Es decir, lo que se le llamaría el intervalo de confianza. Ahora, hablaba yo de la tasa de no respuesta. Fíjense, nos engañaron, por ejemplo, con lo de Xóchitl Gálvez y de Beatriz Paredes. Si ustedes se meten a hacer una revisión de las encuestas con que dieron que ya la tendencia era irreversible de Xóchitl Gálvez con respecto a Beatriz Paredes, ahí la tasa de respuesta fue altísima, fue creo que más, creo que fue de 50% más, fue monstruosamente más alta que la que me están diciendo ahora que hubo, digamos, en el caso de la encuesta que acaba de sacar pues Morena con las encuestas espejo, ¿no? Entonces, por eso yo me atrevo a decir, sin, insisto, tener los datos de los diseños y todo esto, que por lo menos hay indicios de que hay consistencia y sobre todo, digamos, pues sustentados, digamos, por las tendencias que vemos a lo largo de un año en otras encuestas que se han ido haciendo periódicamente, sobre todo las que son a nivel de vivienda, porque no es lo mismo hablar de las de vivienda que hablar de las telefónicas. Y habrá que recordar también que en las de vivienda, pues a mayor es el estrato socioeconómico, la tasa de respuesta que se esperaría es mucho más alta. A menor estrato socioeconómico, la gente es mucho más noble, mucho más generosa y entonces pues te responde más fácilmente. ¿Sí? Ya. Pues gracias Héctor y gracias Violeta, porque sí, es colocarle precisamente a la audiencia pues elementos. Hace un ratito, como estoy con un proceso estamos haciendo varios trámites, estoy con el tema del notario y de hecho ahorita me estaba mandando mensajes, yo dije hace un rato notario y es actuario, que es con el que ya tuvimos una charla con uno y vamos a tener próximamente con otra persona también para abordar este tema. Así que pues yo más que videocharla, estaría pensando en que pudiéramos hacer un programa especial que puedan conducir ustedes, que puedas conducir Violeta o Héctor, invitando a especialistas y que se pueda hablar para que también se le pueda explicar a la gente de manera más pedagógica posible, que se pueda entender pues todo este asunto de la estadística que se maneja en este tipo de consultas y qué bueno que trajiste a cuenta también el mecanismo o la metodología que usaron en la encuesta también del Frente Amplio por México con Xóchitl Gálvez y compañía. Si les parece, pasamos al otro tema que tiene que ver, bueno, sí que tiene que ver con pues la Ciudad de México. Clara Brugada, hace un ratito pasamos ya el video de Clara Brugada, pues ya anunciando que pues, pide licencia para la alcaldía de Iztapalapa y va a empezar su recorrido, va a empezar a recorrer la Ciudad de México para tratar de obtener, pues que se le tenga a ella el registro como candidata para la Ciudad de México. Harfush lo hizo hace unos días en una entrevista, pues muy a modo que tuvo en la jornada. Y pues y Ricardo Monreal, que a pesar de que quedó en el último lugar en esta encuesta federal, pues él insiste en que quiere ser él el candidato de Morena. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Por lo pronto, ¿cuál es tu mirada ahí, Héctor Javier? Oye, si no queda Monreal para la Ciudad de México, luego va a buscar la de la delegación, ¿no? Y si no, luego va a buscar la de su colonia, ¿no? No, pues ya se especulaba mucho, ¿no? Que Monreal iba para la Ciudad de México, ¿no? Desde hace mucho. Bueno, ya de Omar García Harfuch, pues ya no hemos hablado. Yo simpatizo mucho con Clara Brugada, me parece que ha hecho muy buen trabajo allá en Iztapalapa. Y también tengo entendido que va a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? También que mucho del Sí. pleito que se tiene que ver con el fiscal ahí, pues, de Morelos, tiene que ver con algunos antecedentes que dicen, insisto, aquí no tengo sustento para afirmarlo, sí sólidamente, de que por ahí hay algunos expedientes en contra de Cuauhtémoc, ¿no? Le quieren aplicar ahí la cuauhtemiña, me parece. Entonces, pues ya por lo menos hay 4 candidatos que tiene, pues, Morena, ahora sí que más los que se sumen esta semana. Y en el caso del Frente de la Oposición, pues ahí está Tahuada, ¿no? Que lo están también ya candidateando para que se vaya ahí y que pues sabemos que este personaje pertenece al cártel inmobiliario. Me parece que en el caso de Morena, pues sería un error
que Cuauhtémoc Blanco pues regresara a la Ciudad de México. Recordemos que pues de ahí pasó a Morelos, que en Morelos hubo algunas irregularidades con las cuestiones que tuvo que ver con su inscripción, por las cuestiones que tienen que ver con, pues con el, ahora sí con su comprobante de domicilio, que no lo podía comprobar plenamente que él hubiera estado en Morelos, y ahora pues ya se quiere volver a la Ciudad de México. Ojalá que no, ojalá se le dé más oportunidad a Clara Brugada, si bien es cierto que Mar García Harfuch pues está, digamos, en el punto focal de que mucha gente está a favor de él, porque recordemos, en México ya la gente no tanto está valorando el aspecto económico, porque recordemos, bueno, acaba de salir ayer la nota de que la inflación ya disminuyó a 4.64%, lo cual pues es muy bueno, y que Omar García Harfuch allá en la Ciudad de México ha hecho de lo que antes era una ciudad muy insegura. Recordemos aquí, yo me acuerdo los dichos aquí de la gente de Chiapas o de otros estados de la República que les daba hasta miedo de ir a la Ciudad de México porque pues decían que les robaban hasta sin sentirlo, ¿no? Que les Sí. quitaban la billetera, que les quitaban la ropa interior sin quitarles el pantalón, en fin, cosas ya muy estigmatizadas que tenía la Ciudad de México y ahora resulta que es una de las más seguras, ¿no? Desde los últimos tiempos. Y entonces, en ese sentido, salud, Violeta, hay Gracias. gran parte de la población que lo que más valora, y bueno, pues tiene mucha razón, es justamente la seguridad y que ante este tipo de detalles como el que estamos viendo ahora y que ante aquel llamado de que pues todos los partidos son lo mismo, que son la misma cosa, pues a lo mejor la gente se puede desencantar por la política y entrar al terreno pues más de derecha, de decir, bueno, pues aquí se necesita orden y progreso, como dirían en Brasil, y pues vamos metiéndole el orden, ¿no? Que sería muy desafortunado. Por eso yo creo que me parece que Morena tendría que rectificar muchas cosas, quitar pues la impunidad que ha habido en muchos sectores. Oíamos hace rato que estaban hablando de Sabina Berman, también me tocó ver la entrevista que le hizo al Fisgón y a Concheiro, y entonces el Fisgón hablaba de que había gobiernos corruptos y había gobiernos con corruptos. Y entonces me parece que aquí hay gobiernos con corruptos, pero que no se les ha castigado lo suficiente como para verdaderamente ir limpiando la casa, ¿no? Y si a eso le agregamos que pues por ahí se viene metiendo gente del PRI, del Partido Verde, que siguen haciendo lo que saben hacer, pues por tantito. Muchas gracias, Héctor. Pues sí, todo un tema ese, el de la corrupción. Héctor, digo, ahorita no está aquí planteado, pero a partir de esa entrevista que le hicieron a Elvira Concheiro y al Fisgón y otras entrevistas en donde hemos visto a Elvira, pues toda esta denuncia que se está haciendo de la banca mexicana, ¿no? De cómo, pues finalmente hay todo un proceso ahí que se debe de transparentar de cómo, pues cobran parte de los impuestos y del erario público, lo mantienen unos días, por supuesto que hay un jineteo de dinero, podemos llamarlo así, y después, bueno, ya se va utilizando para lo que es el destino final. Pero bueno, hay una situación ahí de corrupción fuerte también que hay que esclarecer todavía a partir de que se privatizó la banca mexicana y que se ha permitido pues la entrada de estos bancos que además de todo esto que ha estado denunciando Elvira Concheiro, que me parece importantísimo, pues todas las ganancias extraordinarias que logran tener aquí, producto también, diga, de lo que hemos vivido de estos procesos de corrupción que tú estás diciendo y también de que se les permite hacer todos estos paraísos que tienen acá los bancos. Pero bueno, ese no es el tema, pero a partir de lo que dijiste, hay que comentarlo. Yo tengo una pregunta, Héctor, y que también en algún momento la comentamos con Ernesto, a ver qué piensa él. Cuando sale Claudia Sheinbaum y dice, pues yo renuncio, no tenía planeado renunciar, pero bueno, renuncio para ya postularme para la coordinación, vimos que entrega el mando y hace mucho énfasis no solamente, o sea, no solamente hace énfasis en el actual jefe de gobierno Martí Batres, sino también hace énfasis fuerte
en Harfush, ¿no? O sea, dice, pues entrego el gobierno, dejo aquí al frente a tres personajes y bueno, uno de ellos, insistimos, Martí Batres, pero el otro es Omar García Harfush. O sea, le da una cobertura importante y bueno, mucho se ha estado comentando que la candidata, y eso es, quiero pedir tu opinión y también a ver qué dice Ernesto, la candidata de Claudia Sheinbaum sería Clara Brugada, pero también hemos visto este otro apoyo, insistimos, que habría que ver, incluso recuperar ese video de cuando ella se va, le da más peso desde nuestra lectura que hacíamos ahí con Ernesto, a ver qué dice, le da más peso a Harfush que a el propio Martí Batres, o así lo interpretamos. ¿Qué decir sobre esto y que ahora pues ya vimos a partir de esta declaración de la jornada que él sí tiene interés o que está listo para la Ciudad de México? ¿Cuál sería tu valoración, Héctor? Sí, bueno, que no lo dijo textualmente, dijo que estaba listo para cualquier cosa, ¿no? Pero Así es. obviamente, pues cualquier cosa es cualquier cosa, como diría Joaquín Sabina, ¿no? Una cosa y otra cosa, ¿no? Sí, sí, No, sí, a ver, Claudia Sheinbaum siempre le ha dado espaldarazos a García Harfuch. sí. Recordemos que él ha estado, bueno, lo han nombrado varias veces en el tema de Yotzinapa, ¿eh? A él le tocó Sí. estar en aquellos acontecimientos. No sé qué tan involucrada esté, pero esta periodista muy famosa que ha estado aquí en Rompeviento y que, bueno, Anabel Hernández. Anabel Hernández lo menciona varias veces, ¿no? Yo lo he oído en entrevistas a ella diciendo que Omar García Harfuch tendría que ser investigado por la participación que tuvo por ahí. Se lo preguntaron alguna vez a Claudia pues no, le dio el espaldarazo, luego pues vino aquel atentado que tuvo él y siempre ha estado, digamos, dándole el voto de confianza absolutamente, ¿no? En el caso de Martí Batres, tengo entendido, de acuerdo pues a gente cercana de por allá, que no hay muy buena relación entre uno y otro. Tengo entendido que hay un distanciamiento que se tiene entre los dos y que inclusive uno de los aspectos por los cuales Sheinbaum no quería renunciar era justamente pues, porque me iba a tener que, o le tocaba, digamos, a Martí Batres tener pues ahora sí que la gobernatura de la Ciudad de México en el tiempo que ella ya no estuviera, ¿no? Y que obviamente Luis Ramos, que sí apoyaba a Martí Batres, era el presidente, y que el propio presidente no veía con muy buenos ojos a García Harfuch. Entonces, es con esto que estábamos hablando hace rato, me parece que un punto a favor que tiene ya García Harfuch es que ya no va a tener, digamos, el posible veto del presidente de la República y va a tener todo el apoyo pues, de Claudia Sheinbaum. Ahora, habría que ver si Claudia Sheinbaum y el equipo que tiene pues, es lo suficientemente sensible como para dar, pues ahora sí que un toque más social, más humano, digamos, a la Ciudad de México, que es lo que representaría justamente Clara Brugada, y pues eso no eximiría, digamos, de que ella siguiera teniendo cerca pues a García Harfuch, ¿no? Habría que ver en qué situación lo metería en el gabinete, pero yo espero, ojalá pues así sea, que no lo meta como candidato a la Ciudad de México, porque es muy probable que sea quien sea, ahora sí que como decían con lo mismo de Xochitl Gálvez, que hasta pues, el mismo Ricardo Monreal o el mismo Manuel Velasco le pudiera haber ganado a Xochitl Gálvez, ¿no? Me parece que es un proceso muy similar que se va a dar en la Ciudad de México, aunque pues algunos dicen que va a ser muy peleado. No veo hasta ahorita candidatos o candidatas fuertes por parte de la oposición. Insisto, el que más se menciona pues es Taboada, que tiene ahí pues sus amplios expedientes de corrupción que le han levantado allá en la Benito Juárez. Gracias, Héctor. Pues sí, Harfuch, pues imagínate, nada más y nada menos, pues era el coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Sí. Claro que tiene una implicación pues muy importante y pues vamos a ver, esas son las miradas que tenemos sobre este personaje que además pues no da entrevistas, no se le deja preguntar, pero bueno, pasando al siguiente tema, Héctor, que tiene que Ah, y ver. lo que te preguntaba Ernesto, la misma pregunta que le hacía a Héctor de esto que platicábamos algún día, de que cuando se va Claudia Sheinbaum, pues le da más peso, ¿no? En el discurso a Omar García Harfuch. Sí, de hecho nos llamó la atención que lo hiciera. También a otra funcionaria, no me recuerdo su nombre, Sí, Violeta. tampoco es responsable de la parte económica, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ajá, hace mención también de ellos
y casi no hace mención de Martí Batres. Nos llamaba la atención eso. No tengo yo muy claro cómo es la relación con Claudia Sheinbaum. Lo que nos quedó clarísimo es que Clara Brugada pues sí dio un respaldarazo también a Claudia Sheinbaum, pero sí, yo desconozco esa parte, qué tan cercano puede ser, qué tan cercanas pueden ser entre ellas. Tengo la impresión que pareciera más cercanía y confianza con Omar García Harfuch. Ya veremos qué sucede ahí, no lo tengo tan claro, Violeta, pero sí lo que vemos son esas señales que pues uno lo que tiene que tener es tenerlas ahí presente, con una lucecita que se anda ahí parpadeando. Y bueno, pasando al otro tema que tiene que ver con el escenario, el horizonte que se presenta para Marcelo Ebrard y el rumbo que parece que va tomando Héctor Javier. ¿Cuál es tu mirada ahí? Porque yo lo coloco de esta manera. Eh, ayer era el último día para el registro de candidatos independientes. Eso era algo que se había especulado de Marcelo Ebrard, que a lo mejor creaba algo y se lanzaba como un candidato independiente. Él no se inclinó por ese lado. De hecho, tenemos por ahí un tuit de Ebrard, si nos haces favor de ponerlo, mi querido Asael, dice: no ha estado en mi objetivo una candidatura independiente. Considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré un encuentro con nuestras compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir. Los mantengo al tanto. Él pues ya declinó de la candidatura independiente. Alguna vez en una de las mesas nos decía Manuel Hernández Borbolla: yo no le veo a Marcelo Ebrard pues la fuerza, ni la gana, ni la consistencia para estar recorriendo todo el país en zonas rurales, como lo hizo Andrés Manuel. No es la naturaleza y no lo veo creando un partido. Lo que, pues platicando con algunos contactos y gente vinculada y relacionada, lo que nosotros podemos ahí intuir es que Marcelo se va con Movimiento Ciudadano y tiene el respaldo de todos los medios corporativos. De hecho, si ponemos la portada que de hoy del programa Asael, pues es precisamente, pues prácticamente con todos estos periodistas y medios de comunicación, es con quien estuvo haciendo su campaña y con quienes ha estado dando entrevistas. Así que pues Ebrard en ciernes, Movimiento Ciudadano, el respaldo de los medios corporativos, una parte importante de la clase media y la clase alta. Así que, pues ese es un escenario posible para Marcelo Ebrard, y que dicen los que nos cuentan, por ahí se está inclinando la balanza y ese es el cálculo que ellos están haciendo. ¿Cuál es tu mirada frente a eso, Héctor Javier? Fíjate, muy interesante perdón, lo que estabas diciendo, Ernesto. Ayer justamente leía una nota de Sabina Berman que publicó en el Universal, que pues decía que mientras Claudia Sheinbaum estuvo tejiendo con la población, Marcelo Ebrard no lo hizo, ¿no? Que básicamente pues no tuvo, digamos, mucho contacto con la población y que obviamente pues se circunscribía, entiende uno a partir de esa nota, con círculos digamos, muy cerrados, ¿no? También es interesante las declaraciones que hace Ebrard en el día, digamos, donde se dan a conocer los resultados, donde él habla de la lealtad, y él habla de la lealtad no a López Obrador, sino la lealtad al proyecto, lealtad a los que consiguieron Morena y obviamente la lealtad hacia la población, con lo cual, pues ahí más o menos hace un desmarque a lo que pueda decir el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los escenarios? Estoy de acuerdo contigo. Faltaría uno, que es una probable impugnación que él y su equipo puedan tener, basados, por ejemplo, en lo que hubo allá en Puebla, si ustedes se acuerdan, que se tuvo que volver a hacer el proceso con Miguel Ángel Barbosa. ¿Se acuerdan cuando estuvo todo ese pleito que allá en Puebla? Bueno, ahí se repitió el proceso y se ha repetido en otros lados, ¿no? Entonces, ahí a mí me queda la duda
si eso tendría que proceder o en el mismo INE o inclusive en el Tribunal Electoral, ¿no? Que se tiene del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ese podría ser un escenario con lo que si en algún momento dado pues prospera, pues esto podría hasta tumbar la candidatura de Sheinbaum. Entonces, ese, digamos, por ahí está no totalmente descartable, pero tampoco altamente probable, sino pues ahora sí que habría que ver qué sucede el lunes, pero de que si él dice tener los elementos para eso y si se toma en consideración otras elecciones que se han impugnado, aunque esta no fue una elección, fue una encuesta, pues a lo mejor pudiera proceder y sobre todo como se tiene ahora la relación tan buena entre el Poder Judicial y obviamente el presidente, pues a lo mejor hasta por ahí pudiera caminar algo, ¿no? El otro ya lo comentabas, lo del Movimiento Ciudadano, que pues ahí Dante Delgado, muy demócrata que digamos, pues no lo es, porque pues, siempre ha sido el dueño de este partido, incluso cuando se llamaba Convergencia, y que pues ahí está esperando, ¿no? Ahí tiene sus dos posibles gallos, uno ya se descartó, que nada más tenía la marca del papá, y el otro pues que ya se le puso al brinco porque ve altamente factible que pueda perder Jalisco, y sí, efectivamente, Marcelo Ebrard, por los antecedentes y por lo bien que hizo cuando él gobernó la Ciudad de México, donde ahí pues apoyó mucho a los movimientos feministas, apoyó mucho a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, en esa franja de población, Marcelo Ebrard seguramente se llevaría de calle a cualquier candidato. Y a ello hay que agregarle que, bueno, ya el PAN ya también le extendió los brazos muy torpemente, por cierto, Marco Cortés y Xochitl Gálvez, que pues ahora sí que repitiendo las frases del presidente, pues está tratándolo de jalar también, ¿no? No lo veo con el Frente Amplio Opositor, pero sí veo mucha posibilidad de que estuviera en el Movimiento Ciudadano. Y la otra sería, ¿qué tanto, digamos, pudiera el presidente López Obrador, pues ahora sí que, aunque él no hubiera querido hacer la operación cicatriz y convencerlo de que nuevamente regrese a Morena, aunque sabemos que Ebrard dice que ya no tiene espacios ahí, y bueno, y si los tuviera, pues en qué clima laboral tendría ahí, digamos, después de que llamó cobardes a estos dos, y por supuesto pues, la animadversión que a todas luces hay entre él y Claudio Sheinbaum, no de ahorita, sino pues ya desde tiempo atrás, sobre todo que se dio más fuerte a raíz de los trágicos sucesos de la línea 12 del metro, ¿no? Entonces también parece que esos pueden ser los cuatro escenarios, y un escenario que pudiera, digamos, a lo mejor disminuir el intento del presidente López Obrador de volverlo a jalar a Morena, pudiera ser la candidatura, ahora sí, ya independiente de Eduardo Verástegui, que es muy probable que sí junte 1,5 millones de votos que se le piden para tener la candidatura independiente, porque este jalaría todavía más, digamos, a la extrema derecha que tenemos aquí en el país, a la derecha verdadera, como la llamaría Lili Telles, y esto, por supuesto, todavía disminuiría aún más las posibilidades de que Xochitl Gálvez pues, pudiera hacer algo o pudiera, pues sí, tener algún nivel de significancia en las elecciones de 2024. No sé cómo la ven ustedes. Gracias, Héctor. Oye, Héctor, tú hace ratito comentabas algo que a mí me llama la atención. Bueno, primero preguntarte, ¿qué piensas de la declaración que hizo ayer el presidente en la mañanera cuando le preguntaron qué pasaría si Marcelo Ebrard se va, ¿no? Y lanzaba una candidatura independiente o se unía a otro partido? Y bueno, ya vimos que lo de la candidatura independiente no será posible porque ya venció el plazo ayer. Pero esto que dijo el presidente, bueno, si se va, ¿a quién va a perjudicar, no? Y él Sí. dijo a las clases medias. ¿Cuál sería tu valoración de eso que para mí ya incluye un mensaje ahí? Eso por un lado, y por otro, lo que tú estabas comentando de la declaración que hacía el presidente de Marcelo es mi amigo, es mi hermano, pero ya lo que comentábamos con Ernesto hace ratito es que hubo un cambio. Ayer hubo un tono sumamente conciliador y de decir unidad, y hoy ya agregó, sí, siguió diciendo unidad es mi hermano, pero ya hoy dijo se cumplió todo lo que quiso Marcelo, ¿no? Todo, y fue enumerando algunos de los elementos, y el primero que enumeró fue esto de que Claudia Sheinbaum tuvo que renunciar porque Marcelo Ebrard fue una de sus peticiones, ¿no? Para tener esto del piso parejo, como él lo llamaba, aunque él, decíamos hace rato, pues era canciller. Y lo otro está la pregunta, ¿no? La pregunta central
Central también se hizo, como él dijo, que fuera puesta esa en específico en una boleta. Entonces, bueno, ¿cuál sería tu valoración de estas declaraciones que ha estado haciendo el presidente y estos mensajes que para mí ya están ahí en las declaraciones hacia Marcelo y hacia en general los electores y la gente de Morena que votó por Marcelo? Pero ¿cuál sería tu valoración, Héctor? Sí, yo siento que, a ver, lo había comentado hace rato, ¿no? Ayer dijo, es mi amigo, Sí. ¿no? Y hasta ahí dijo, bueno, es una decisión individual, si se va por un lado, si se va por otro, y a cada quien hay derecho a que disienta, tiene ahora sí que derecho a la libertad de expresión, no todos vamos a opinar igual, etcétera. Es decir, no hubo una sola crítica al proceso. Eso ni ayer ni hoy, ¿no? Por parte del presidente, como si hubiera sido inmaculado, ¿no? No hubo ninguna crítica, ¿no? Y el día de hoy me pareció todavía, no sé si llamarlo conciliador o lo vi utilizando como el papá diciéndole al hijo, a ver, ya cálmate, ¿no? Ya te di esto, te di aquello, te di lo demás, ahora pues ya vente para acá, ¿no? Ya cálmate, piénsale, razónale y vente para acá, ¿no? Entonces, pues yo lo veo de la forma de que si la oposición está ensalzando los posibles puntos negativos que hubo en este proceso, ya vimos a Gálvez, ya vimos a Marco Cortés, qué decir de los columnistas del Reforma, del Universal, del cochinero que se hizo, es decir, como si hubiera sido la peor de las porquerías que han habido aquí en el país, ¿no? Así lo están pintando prácticamente, ¿no? La gran cochinada, que esto no se puede comparar con lo que le hicieron a Beatriz Paredes, que eso fue mucho peor, es decir, ese discurso que ya no lo sabemos. Entonces me parece que esta enumeración que hace el presidente López Obrador es para quitar esos argumentos, para decir, a ver, cálmenla, porque a Ebrard se le concedió esto, se le concedió aquello, se le concedió lo demás. Y justo cuando hace todas estas enumeraciones, lo vuelve a llamar hermano. Es decir, no lo está regañando desde mi lectura, sino le está diciendo, ya maestro, ya vente para acá y ahora sí que ya súmate al equipo. Y bueno, ayer la misma Claudia Sheinbaum, porque hoy en la mañana, decía, aquí están las puertas abiertas para Marcelo, y me parece ser que a lo mejor, insisto, López Obrador está tejiendo tanto del lado de Claudia Sheinbaum como del lado de Marcelo Ebrard una operación cicatriz para tratar de volverlos a juntar. Y en cuanto a la clase media, sí, efectivamente, ¿no? Yo no lo leí más que le hiciera daño a la clase media, sino que él jalaría a la clase media y a la que le haría daño sería a Xochitl Gálvez, porque finalmente hay descontento, por ejemplo, entre las llamadas organizaciones de la sociedad civil a las que López Obrador les cortó todos los recursos, prácticamente pues ya muy poquitas ONG están trabajando con recursos, ahora sí que fiscales, a la mayoría les quitó nada, sabemos los apoyos que quitó para ciertas instancias, en fin, muchas cosas, muchas banderas que tenía la sociedad civil que lo apoyaron y que López Obrador les quitó apoyos, pues se desencantaron con él, y ese es el segmento que está tratando, digamos, de jalar Xochitl Gálvez, es decir, el Frente Amplio, y que con una posible ruptura de Marcelo Ebrard, él se los lleva. Sí, este segmento, soy muy pues no seguro, pero sí con altas posibilidades de afirmar que todo este segmento sería con Marcelo Ebrard también. Ahora, obviamente, estamos hablando de que en un país de 126, 128 millones de personas, donde la mayoría tienen niveles de pobreza altos o moderados, como quieren llamarles, toda esa franja, que es la mayoría de la población, sigue estando ineludiblemente con el presidente López Obrador, y digamos que podría representar el voto duro de Morena, con lo cual, por mucho que se le sumen las clases medias y las clases altas, y peor si están divididas, pues le van a ganar al proyecto de la 4T en el próximo, pues en las próximas elecciones. Aquí me parece que lo que va a estar más que la presidencia en disputa, pues es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es ahí donde se va a centrar, pues me parece que gran parte de las batallas, porque finalmente si gana Sheinbaum y no tiene, ahora sí que pues una cámara a modo, una cámara que la apoye, me refiero a la de diputados y a los senadores, pues va a estar muy acotada. Peor aún que el Poder Judicial, si es que prospera la reforma del presidente López Obrador, todavía va a tardar en concretarse. Entonces va a haber el Poder Judicial que ya tomó partido, digamos, ya está posicionado de un lado, y pues ahora habría que ver cómo se va a dar las batallas y cómo va a quedar conformada pues, obviamente estas dos cámaras de las que estoy hablando, que es donde se decide el presupuesto y es donde pues, se deciden si se hacen o no las reformas a la Constitución. Ya, pues gracias, Héctor. Héctor, déjame, te coloco este otro tema, tenemos unos minutitos más, que tiene que ver
en la entrega del bastón de mando y que traducido a como uno lo, o a como por lo menos yo lo interpreto, que me parece, ayer lo comentamos un poco, la decisión estratégica del presidente López Obrador me parece, eh, más allá de que a veces tenemos diferencias con él, me parece una decisión estratégica de un viejo lobo de mar, eh, de un tipo pues, que está manejando de manera muy inteligente, muy estratégica, de un sabio echando sus barbas a remojar al entregarle el bastón de mando, es decir, entregarle todo el poder de Moreno. Si se ha especulado que el presidente es el que le decía a Mario Delgado, pues estos son los candidatos, estas son las candidatas que tienen que estar para tal estado, para tal diputación, para etcétera, etcétera, tal gubernatura, y todas las decisiones de relevancia importantes dentro de Morena, pues más allá de que si eso era cierto o no, es parte de las teorías que hay, um, le entregó fuerza y le entregó la autonomía a Claudia Sheinbaum de tomar ahora estas decisiones. Es decir, desde mi lectura, Claudia Sheinbaum tomó el control total de Morena y tomó el control total de la campaña al nivel nacional, para las diputaciones, para las senadurías, y empezó a llamar a los distintos grupos que antes no necesariamente estaban tan articulados. Creo que vamos a ver una versión de Claudia Sheinbaum completamente distinta a como la hemos visto. Y me parece, decía yo, estratégico y muy inteligente por parte de López Obrador, porque si él no le entrega ese poder, ella se seguiría o la estarían viendo como un títere del presidente. Y el presidente aquí dice, bueno, yo entrego, yo me deslindo ya de eso. Supimos que ya dio la instrucción a todo su staff en el gabinete que no quiere que se le consulte nada sobre Moreno, que ya todo se vea directamente con Claudia Sheinbaum, nada con él. Más allá de que periodistas vengan y le pregunten, él dice, nada, las decisiones las toma ella. O sea, hay decisiones que toma el presidente que son así muy tajantes, como esta que también ha anunciado de yo termino la presidencia, me voy a mi rancho y no vuelven a saber de mí, ¿no? Ni mis hijos pueden llegar a mi casa ni hablarme de política, nada, yo me retiro al 100 y lo va a cumplir. Y en esta otra cosa, en esta otra decisión, pues también, ¿cuál es tu mirada sobre esto que significa la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum? Sí, coincido plenamente contigo, ¿eh? Mira, sin querer decir que son mafiosos ni para nada, me recuerda mucho la escena del Padrino, Ajá, que pues ahora sí Marlon Brando le entrega pues a Michael Corleone, ¿no? Le entrega ajá. ya pues, sí todo y se convierte en su consigliere, ¿no? Yo creo que ahorita López Obrador en lo que resta de aquí de su gobierno, insisto, como decía hace rato, se va a dedicar a concluir las obras que tiene, no solo las tres que enumeré hace rato, sino las que tiene comprometidas, por ejemplo, allá en Sonora, en fin, todas estas obras que lo visten mucho, que lo acercan mucho a la población y que de alguna forma pues va a estar también construyendo para Morena, porque finalmente pues Claudia Sheinbaum va a ser pues ahora sí que la continuidad con cierto grado de cambios de este proceso que inició López Obrador, ¿no? Y qué bueno que mencionas esto de títeres, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, pues sí, es que es el dedo de López Obrador, ¿no? Pues sí, es imagen y semejanza de López Obrador. Pues yo no sé si querían que López Obrador postulara a Xochitl Gálvez o a Santiago Krill, o quien quería, ¿no? Por supuesto, pues uno postula a los de su proyecto. Pero me parece que Claudia tiene la suficiente personalidad y lo ha demostrado, que la chava dice, bueno, pues ahora se va a hacer así las cosas y se van a hacer así, ¿no? De hecho, la han acusado inclusive hasta de déspota, ¿no? Porque ha tomado ciertas decisiones y las decisiones se toman como ella está diciendo. Y ahora, esto es bien importante lo que dice Ernesto, porque finalmente todas las próximas nominaciones de candidaturas que hay, nada más imagínate la cantidad de puestos de elección popular que va a haber para el 2024, ya no van a estar en manos de López Obrador, sino van a estar en manos de Claudia Sheinbaum. Habría que ver si sostienen ahí a Mario Delgado. Y prueba de ello
podemos ver, uno, a mí me tocó ver afortunadamente el programa que hicieron con el doctor Meyers y con Armando Bartra, me pareció muy bueno, por cierto, les felicito, y que pues ahí ustedes leyeron el comunicado de los gobernadores y las gobernadoras, todavía sin saber el resultado ni nada, digamos, ante estas posibles impugnaciones del proceso, ya todos y todas se están sumando al proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces, básicamente, no les extraño a ustedes que ya las directrices, insisto, nombramientos y presupuestos y obras que se vayan a estar haciendo por un futuro, ya van a pasar justamente por el equipo de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que estamos viendo pues una entrega de poder político, no de poder ejecutivo que todavía tiene el presidente de la República y que además lo va a desgastar menos porque recordemos que siempre en la política tradicional que hemos tenido en la historia de nuestro país, pues el sexto año es el de declive del presidente de la República, es el que nadie le hace caso, es en donde a veces pues, se toman medidas muy desafortunadas y como bien decía Ernesto, me parece que López Obrador se está vacunando de este tipo de acciones y prácticamente pues pudiéramos decir que así como López Obrador empezó su sexenio o su gobierno cuando todavía estaba Peña Nieto, podemos decir que Claudio Sheinbaum ya lo está empezando pues desde viejo, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Tienes todavía unos minutitos más, ¿verdad? Porque unos cuantos como de aquí a las 3, ¿verdad, Héctor? Oye, Pues, Héctor, no, una cuestión es como bien interesante esto que tú comentas, porque también podríamos verlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, López Obrador, el presidente, tiene una de las popularidades más altas. Estaba revisando la de Peña Nieto, al quinto año tenía el 22%. El presidente tiene entre el 60 y el 70% de la aprobación. Tiene mucho poder, ¿no? O sea, tiene popularidad y tiene poder. Y bueno, y lo que vemos, ¿no? A diferencia de otros presidentes, es que está, pues, cediendo el poder y, o sea, no tiene esta, bueno, esa es mi lectura, a ver, tú qué dices, no tiene esta ambición de decir, ah, bueno, yo tengo ahorita un poder inmenso, como no lo había tenido ningún otro presidente al quinto año, y bueno, lo puedo seguir ejerciendo durante un año y teniendo el control, y bueno, lo que está diciendo es, lo cedo, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo por esto que platicábamos con Armando Bartra, lo que produce el poder en las personas, ¿no? Y ahí lo estamos viendo, o el intento de tener poder, y lo estamos viendo, y él hacía alusión a Marcelo Ebrard de lo que había pasado y por qué se había salido en función de que tenía esta ambición de poder y de llegar a ser el presidente. Entonces, tu valoración sobre eso, pero lo otro, Héctor, es que, y porque ya tenemos que ir cerrando, lo otro es que el día de hoy se va a mandar el paquete económico, se manda el proyecto de presupuestos de egreso a la Cámara de Diputados 2024. Es un presupuesto, el final, muy importante, es el cierre del sexenio y bueno, ya hemos visto que ya hemos escuchado que se van a incrementar el gasto público, ¿no? En particular las becas a adultos mayores, va a haber un incremento fuerte, ya lo estaremos revisando más tarde, pero hay también una situación abierta que puede generar una situación complicada. Héctor, ¿cuál sería tu valoración en torno a la reducción del presupuesto del Poder Judicial o redistribuirlo de otra manera, reestructurarlo? Y ya hemos visto a Norma Piña diciendo no vamos a aceptar que esto ocurra y bueno, pues emprenderemos y ya ha señalado, si se reduce el presupuesto incluso a algunas instituciones, pues puede haber elecciones y un proceso electoral pues que sea, ella y otros han declarado que sea pues complicado, ¿no? Más complicado de lo que ya se ha vivido en otros momentos. ¿Cuál sería tu valoración de esto y análisis, Héctor? fíjate, de lo primero que dijiste, yo creo que es muy clara la señal de no restarle autoridad a Claudia Sheinbaum. Si la buena es Claudia Sheinbaum y yo ya no. Ese yo creo que sería el primer mensaje que lo deja muy claro López Obrador. Por eso yo hace rato hablaba hasta de la figura de Consigliere, ¿no? De su consejero que va a ser de ella. Y yo creo que es la única con la que va a hablar de términos políticos o de este tipo de decisiones. Y va a batear a todo el mundo, ¿eh? Va a ser, yo creo que se va a poner una capa de teflón y cualquier cosa que las personas le vayan a tratar a él o que quieran que interceda ante Claudia, por decir, verlo directamente, porque yo no me voy a meter, ¿no? Es decir, ahí digamos como si fuera una familia, pues como si le decidieras ahora sí, digamos, aquí hay una sola cabeza y esta sola cabeza es Claudia Sheinbaum, entonces ya todo es con ella, ¿no?
por ahí lo veo esa parte. Y la otra, no sé si recuerdas, hace rato yo comentaba que para el próximo periodo que se viene, inclusive, bueno, en los términos de pues ya la confrontación es muy clara entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, muy, muy clara, ¿no? Obviamente, pues con el Poder Legislativo, la parte de la oposición sumándose al Poder Judicial y la parte que tiene que ver con Morena y sus partidos aliados, pues justamente con el proyecto del presidente, ¿no? Hoy, no sé si ya vieron las noticias, hay un ministro, no recuerdo el nombre, que está proponiendo ya echar para atrás la ley eléctrica de López Obrador. Está proponiendo ya que pues hay una serie de amparos de algunos privados para producir energías limpias y van a echar a andar este proceso para ver si pueden echar atrás pues esta ley, la ley energética que se tiene por parte del presidente. Es interesante, ¿no? En qué momento están sacando este tipo de noticias. La misma Gálvez diciendo que pues va a privatizar Pemex, que hasta le quiere cambiar el nombre. En fin, y todo esto, pues porque tienen el respaldo del Poder Judicial en donde se están apoyando lo que se llama el lawfare, que le llama, ¿no? Y peor aún, si López Obrador ya amenazó que les va a recortar el presupuesto fuertemente y además llamándolos cínicos porque están pidiendo, no sé, te acuerdas, Violeta, 84,000 millones de pesos, que es Sí. una barbaridad, y además con la cantidad de fideicomisos que tiene ahí, que creo que suman alrededor de 20,000 millones de pesos. Bueno, pues es que esta gente no tiene llenadera, ¿no? Y efectivamente, como se mencionaba con Armando, pues ahí don dinero y don poder, pues es el que les marca estas cosas, ¿no? Y el Poder Judicial, pues están totalmente acostumbrados, pues a hacer muy poco y de lo poco que hacen, pues a defender los intereses que tienen ahí y que son muy marcados y que creo que así como, por ejemplo, Salinas Pliego no está dispuesto a deshacerse ni un peso de su riqueza para pagar impuestos, el Poder Judicial tampoco lo está para pues, ceder ni siquiera un milímetro de los privilegios que tienen, porque hasta ahora están muy cómodos, tienen ahí 15 años, me parece que en promedio, y pues ¿quién les dice algo? ¿No? No les dice nada. Aquí me parece que, en dado caso, lo que también habría que hacer, que tiene que ver un poco con la justicia que corresponde al Poder Ejecutivo, es lo de la Fiscalía General de la República, que me parece que es un punto que también ha quedado de ver muchísimo este gobierno, porque, bueno, pues podríamos preguntarnos qué ha hecho Gertz Manero, ¿no? Claro. Pues sí, ese es hablando de Hertz Manero, quién sabe dónde está y si existe Hertz Manero en la Fiscalía General de la República. Tiene meses y meses que se lo tragó la tierra. Así que bueno, ese es otro gran tema. Héctor, Héctor Javier, pues te queremos agradecer que nos hayas aguantado este ratito y nos gustaría, así en términos generales, una reflexión final para despedir la mesa aquí contigo y nada más señalar que, pues bueno, Harfush, si quiere ser contendiente, si quiere contender para la jefatura de la Ciudad de México, pues no tenemos que esperar mucho tiempo, se vence mañana el plazo. Si él quiere ser candidato, tendría que renunciar a la Secretaría de Seguridad Pública a más tardar el día de mañana, eh, porque el día de mañana, a partir de mañana, pues después de mañana estaría iniciando ya el año electoral. Así que por ley tendría que hacerlo. Ya veremos qué es lo que sucede, qué decisión se toma. Lo que tenemos claro es que todavía la siguiente semana pues va a haber muchos cosas que comentar. Particularmente de mi parte, yo diría, prepárese porque si bien ahorita todo ha sido el tema de Morena y quienes se van y el lanzamiento nacional y las estrategias, la siguiente semana los medios corporativos se van a encargar de impulsar la decisión que haya tomado Marcelo Ebrard. No sus bases, las bases, si es que tiene bases Marcelo Ebrard, sino la decisión que va a tomar él y la que van a acatar todos, ¿no? Y que por otro lado, pues hay algunas figuras prominentes de Movimiento Ciudadano, pues ya vieron que ahí viene Marcelo y ya están diciendo, pues que no quieren, que ellos piensan que el candidato de Movimiento Ciudadano tiene que ser de Movimiento Ciudadano y no un candidato externo. Ya lo vieron venir, nada más que ahí quien manda es solo una persona,
el dueño de Movimiento Ciudadano, que es Dante Delgado Ranauro. ¿Con qué te despides, Héctor? Sí, sí, muy rápido. Bueno, hay que recordar que también Marcelo Ebrard, ¿se acuerdan ustedes que el presidente dijo que para el segundo lugar le tocaba pues, cierta posición? Pues Marcelo Ebrard dijo que nada, ninguna posición quiere, que él va ahora sí que él va a estar sí o sí en la boleta presidencial y efectivamente pues nada más le quedaría la del Movimiento Ciudadano. Yo me despediría con dos cosas, uno de internos aquí del país. Ojalá en la parte que tiene que ver con Morena, pues se lleguen a tener los suficientes acuerdos, la suficiente coordinación, la suficiente sapiencia y la calma para arreglarse, porque vamos a ver que Morena va a estar en guerras intestinas y va a tener también guerras hacia afuera, que esas pues no va a necesitar nada para que se las den y cualquier pretexto, cualquier resquicio que se vaya a filtrar, lo va a aprovechar la oposición para estarles atacando lo más duro que se pueda. Entonces, ojalá puedan tener el suficiente cuidado para llevar bien este proceso. Y la otra, pues nada más recordar que se cumple el lunes pues un año más de la conmemoración de hace 50 años del golpe de Estado de Salvador Allende, y en mirada crítica pues vamos también pues, a tratar un poco este tema que no debemos dejar que se repita aquí en México. Ya lo tuvimos en la época de la Revolución, pero con las derechas como se están moviendo a nivel mundial, hijo, mejor más vale, como decía hace rato Ernesto, poner nuestras barbas a remojar. Ya. Muchas gracias, Héctor. Estaremos atentos entonces al programa del día lunes. Y bueno, pues aquí tuvimos la dictadura perfecta, Héctor, de otra manera, ¿Sí? pero bueno, ya lo estaremos platicando. Héctor, y hay un tema que después a ver si podemos abordar, porque hoy lo tocó el presidente de manera indirecta, pero que es este tema bueno, se reúne el G20 y también vemos la conformación de otro bloque que son los BRICS, ¿no? Y que eso me parece a mí 16 países más, sí. ajá, y esta parte sobre todo, que ellos pretenden hacer un nuevo orden financiero internacional, competirle incluso al Banco Mundial, sí, al Banco Mundial, y bueno, y crear otra moneda que sea ya la hegemónica y no el dólar. Y me parece que hoy estaba dando algunas respuestas cuando le preguntaron sobre Argentina, en algún momento él empezó a hablar de este tema, no de manera directa, pero sí utilizando o a partir del caso de Argentina. Y creo que es un tema que no debemos de descuidar y que tú siempre también tienes mucho interés en tus programas, así es que ojalá y después lo podamos comentar también aquí en esta mesa de los Claro que viernes. sí, claro que sí. Pues un abrazo muy grande, que estén muy bien. Un abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido Héctor, y nada más te comento que hay gente ahí que comentaba, oye, se queda buen programa, te aventaste sobre Xochitl Gálvez, alguien de aquí te mandaba a felicitar también por Gracias. y recuerde que Mirada Crítica es los lunes a las 8 de la noche y este próximo lunes va a estar buenísimo aquí con nuestro querido Héctor Javier Sánchez. Te mandamos un fuerte abrazo, Héctor. Igualmente, que estén muy bien. Hasta Un luego. abrazo, Héctor. Gracias. 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 En fin de semana. Qué, qué, qué gran tipo y qué brillantez de Héctor Javier, mi querida Violeta. Eh, me parece un tipo con una sencillez y una inteligencia privilegiada que me parece que ojalá más gente conozca este noticiario que él conduce y que Héctor Javier pues es además pues, fundador de Rompeviento TV. Él forma parte del consejo editorial de Rompeviento TV y ha sido y es una parte fundamental de nuestro equipo de trabajo. Así que le mandamos un fuerte abrazo y sí, un privilegio tenerlo con nosotros, Violeta. Sí, y además, como le decía, es un economista extraordinario. Él va a decir que no, pero es un economista extraordinario. No, él va a decir, no, yo soy médico y doctor, pero en verdad que también los análisis económicos que hace son brillantes y muy, muy interesantes. Por eso le decía, oye, hoy que le preguntaron al presidente sobre lo de Argentina ya al final, o que él hace alusión a Argentina, pues me parece muy pertinente, sobre todo porque en 2024 entrará pues ya estos nuevos países que se van a incorporar
incorporar a los BRICS, ¿no? A Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se van a incorporar otros países, principalmente países que tienen un gran poder en términos petroleros, pero también se va a incorporar Argentina. Y bueno, es muy interesante, decíamos, por ejemplo, este ya Banco de Desarrollo de los BRICS, donde al frente del banco pues está nada más ni nada menos que la ex mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, y bueno, pues también un mensaje que se le ha mandado desde ahí a Estados Unidos, y todo esto a propósito de la reunión del G20, pues que México ya está por allá, Ernesto. Eso, así es que también hay que seguir esta reunión y hay que ver también cuál será la discusión y respuesta que se dé desde este espacio pues al bloque de los BRICS ya ahora que se va a ampliar y que van a tener mucho poder el resto. Así es, y ahí es todo un tema con México, Estados Unidos, y bueno, hay mucho que hablar allí al respecto y entender también la geopolítica vista precisamente desde donde se encuentra ubicado cada país. Es todo un tema, Violeta, pues lo estaremos abordando también más a detalle, también ya le estaremos contando sobre eso,